Bueno, comenzamos entonces nuestra clase número 3, donde vamos a dar lo que sería movimiento curvilíneo. En realidad ustedes van a encontrar algunos ejercicios que no precisamente son curvilíneos o movimientos rectilíneos, pero se utiliza estos conceptos de componente tangencial normal, o más bien radial y transversal. Esto es lo que más se suele usar. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, cuando nosotros tenemos que un cuerpo, una partícula se está moviendo, hay diferentes maneras de medir el movimiento de esa partícula, siendo en términos de velocidad o de aceleración o radio de curvatura. O sea, hay muchas cosas que medir cuando un cuerpo, cuando una partícula está en movimiento. Entonces, la idea en esta parte, ¿qué es? La idea es medir un poco o registrar, por así decirlo, el movimiento utilizando diferentes sistemas. Entonces, primero, comenzando con la componentes tangencial y normal. ¿De qué se trata este sistema? Es básicamente lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos una partícula que se está moviendo, un movimiento curvilíneo cualquiera. Por ejemplo, se está moviendo así, ¿sí? Entonces, yo quiero ponerlo así. Yo lo que quiero es medir un poco la velocidad de esa partícula. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender en esta parte? Que se definen acá dos versores. ¿Qué son versores? Versores son vectores unitarios, ¿verdad? Y uno de los vectores es en la dirección tangencial, y a eso le llamamos E sub t, ¿sí? Y luego tenemos lo que sería E sub n. Bueno, ¿qué vienen a ser estos dos vectores? E sub t es un vector unitario. Es un vector unitario que está ¿hacia dónde? Es un vector unitario dirigido siempre en la dirección tangencial a la trayectoria, ¿sí? Entonces, obviamente, acá, si yo voy cambiando punto a punto, entonces E sub t va a ir cambiando también de dirección, ¿verdad? Entonces, acá va a estar E sub t en otra posición, y acá va a estar E sub n, ¿sí? Entonces, así va a ir cambiando en todo momento la dirección que tiene E sub t, porque es un vector unitario que siempre sigue la dirección de tangencial a la trayectoria, ¿ok? Y a eso es lo que se le suele llamar entonces componente tangencial, ¿ok? Es una velocidad, por ejemplo, que yo descompongo en esa dirección, vendría a ser la componente tangencial. Y luego viene lo que es E sub n. ¿Qué viene a ser E sub n? Nuevamente es un vector unitario. Es un vector unitario perpendicular a E sub t, ¿sí? Entonces, obviamente, como estos tienen que ser siempre perpendiculares, entonces también se entiende que E sub n va a ir cambiando también de dirección en cada punto de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, acá yo defino E sub t, E sub n, que serían vectores unitarios que siguen la dirección tangencial y normal respectivamente. Ahora, si yo entonces tengo que expresar acá la velocidad, por ejemplo, de una partícula que se está moviendo ahí, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? O cómo podría expresar esa velocidad. Bueno, a ver, si yo quiero tener el vector velocidad, por ejemplo, nosotros sabemos que como concepto básico que la velocidad pues siempre es tangente a la trayectoria, ¿verdad?
la velocidad pues siempre, en cualquier tipo de movimiento, la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, nunca luego la velocidad, por ejemplo, va a tener componente en la dirección normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque la velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Entonces, si yo tengo que expresar el vector velocidad, ¿cómo va a ser acá? El vector velocidad no va a ser otra cosa que v por e sub t. ¿Sí? Así sería. Porque la velocidad siempre tiene que seguir la dirección del vector unitario tangencial, ¿verdad? Entonces ahí ya tengo mi primera fórmula, ¿ok? Esa es mi primera fórmula. Es directo, ¿sí? No hay nada que deducir ahí, porque yo sé, ojo, esta B que está acá, importante aclarar también, esta B que está acá puede ser variable. ¿Sí? Entonces puede ser variable, puede, por ejemplo, ser función del tiempo y no precisamente función lineal, sino que puede ser cualquier tipo de función, ¿sí? O sea que la velocidad es ahí una función del tiempo, ¿ok? Entonces ahí ya tengo la velocidad de manera muy sencilla, ¿verdad? También para que podamos manejar, recuerden que la velocidad no es otra cosa también que la derivada de s con respecto al tiempo. ¿Y qué viene a ser s? Viene a ser la longitud diferencial del arco que describe, ¿sí? Este, por ejemplo, es diferencial s, ¿sí? Es la derivada de esto. También esta relación puede servirnos en algún momento. Bueno, entonces, donde s podría ser, ¿verdad?, una función del tiempo otra vez. Entonces, si derivo eso con respecto al tiempo, lo que obtengo siempre es la velocidad. Todo esto seguramente en la clase teórica, no sé si todos ya vieron, pero todo esto se explica con más detalle en la clase teórica. No quiero perder demasiado tiempo en eso, pues sí o sí ya hay una clase grabada de esa parte que ustedes pueden verlo sin problema. Bueno, ahora entonces, ya está en la velocidad. Ahora, ¿cómo voy a expresar yo la aceleración? ¿Sí? ¿Cómo voy a expresar la aceleración? Obviamente, esto puede ser tema de examen, también tema de la deducción. Bueno, con las clases, con los exámenes virtuales, probablemente no, ¿verdad? Porque eso tienen resuelto, digamos. Pero en las clases presenciales, los exámenes presenciales siempre salía una deducción, ¿verdad? Y varias veces salía. Bueno, ahora, si yo tengo que hallar la aceleración, a ver, yo sé que la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Todos sabemos eso. Ahora, yo sé que el vector velocidad, acá lo que quiero que diferencien bien cuando yo estoy hablando de vector velocidad y este que sería como el módulo de la velocidad, porque esto pues ya es vector unitario. Entonces, si este es vector unitario, quiere decir que esto queda como módulo de la velocidad. El módulo, pero con su sentido correspondiente, porque esto una vez puede ser positivo o negativo. Bueno, entonces, si yo derivo esto, fíjense acá en lo siguiente, aplicamos ahí derivada de un vector, derivada vectorial. Fíjense, bueno, este es un escalar y este es un vector, pero hay ahí un producto en todo caso, ¿verdad? Hay ahí un producto, entonces cuando yo voy a derivar esto, debo derivarlo como un producto, o sea que esto es derivada con respecto al tiempo de v por e sub t, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a quedarme ahí la derivada? Tendría que ser de la siguiente manera. Tiene que ser derivada de la velocidad tangencial, o sea, de la velocidad con respecto al tiempo por E sub t. ¿Se acuerdan? Regla de la derivada de un producto, ¿verdad? La derivada del primero por el otro sin derivar. Más, acá cómo va a ser este sin derivar por la derivada del otro. Bueno, así sería. ¿Sí? La derivada de ese vector. Entonces, acá también, seguramente en la clase teórica, vieron ustedes de que acá ocurre lo siguiente. Pero acá nosotros tenemos de que la derivada, esto van a verlo en la clase teórica, pueden verlo. Esto si nosotros derivamos, obtenemos ¿qué cosa? Obtenemos v
V por la derivada. Acá tendría que ser, si es que ustedes ven en la clase teórica, van a obtener que esto es V sobre R por E sub tita, ¿sí? Esto tienen que ver ustedes. ¿Dónde R qué viene a hacer? Este podemos ponerlo también así, para no confundir con R de posición, sino que es radio de curvatura, ¿sí? Ese es radio de curvatura. Entonces, a partir de ahí, si yo llevo acá, ¿cómo finalmente me va a quedar la aceleración? Si yo llevo este acá, fíjense, este va a quedar V cuadrado sobre R. Entonces, ahí lo que obtengo finalmente es de que la V sub prima, vamos a poner esto, V punto, ¿sí? Por E sub t, si no podemos dejar así nomás también, derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto más V, si yo llevo acá este, sería V cuadrado sobre ρ, por la por E sub tita, directamente. E sub tita, E sub n. E sub tita es para el siguiente caso. Bueno, entonces a partir de acá yo ya obtengo la fórmula de la aceleración. Fíjense nomás ustedes de que lo que nosotros obtenemos acá, si comparamos con el movimiento circular, acuérdense que el movimiento circular es un caso particular del movimiento curvilíneo. ¿Se dan cuenta justamente la aceleración de qué está compuesto? ¿Esto qué es? V punto. ¿Qué les parece que es? Es la aceleración tangencial, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos aceleración tangencial en el movimiento circular, ¿verdad? Entonces esto es aceleración tangencial. La derivada de la velocidad tangencial, ¿sí? Del valor de la velocidad tangencial, recuerden siempre, esto le va a servir también para algunos ejercicios. La derivada de la velocidad tangencial es aceleración tangencial. Y fíjense que está justamente en la dirección tangencial. Mientras que esto, ¿qué viene a hacer? En el movimiento circular, por ejemplo, a ver, voy a hacer un poco el gráfico y para que lo podamos ver. Aplicado al movimiento circular, ¿cómo quedaría esto? Yo voy a tener acá una circunferencia, ¿sí? Y fíjense nomás que ¿en dónde estaría E sub t? Estaría acá. Y como ahí debe ser perpendicular, E sub n sería así, ¿verdad? Y E sub t estaría en esta dirección, ¿verdad? Entonces, al ser perpendicular, ¿por dónde tiene que pasar E sub n? Por el centro, ¿verdad? Entonces, justamente fíjense que acá yo tengo que esto vendría a ser la aceleración tangencial, ¿sí? Y esto que viene a ser V cuadrado sobre R, ¿se recuerdan que era aceleración centrípeta? Decimos en el caso del movimiento circular, ¿verdad? En el caso de un movimiento general decimos aceleración normal nomás, ¿sí? Entonces, fíjense, V cuadrado sobre R, esa fórmula todos conocemos, ¿verdad? Entonces, justamente la aceleración normal, en este caso, pasa por el centro de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, estoy explicando nada más cómo se aplica esto al caso del movimiento circular, pero este es para un caso general, para cualquier tipo de movimiento, sea para un movimiento parabólico, el cuerpo puede estar moviendo sobre una hipérbola, sobre una elipse, el movimiento puede ser un caracol, ¿sí? Puede estar haciendo un movimiento en forma de caracol. Para todos los casos es aplicado esto, ¿verdad? Bueno, entonces ya está. Ahora vamos a ver lo que sería el segundo caso, que es la componente radial y transversal. Vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro sistema. Bueno, supongamos acá que nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo, por ejemplo, así. Bueno, entonces, si se está moviendo de esa manera, yo quiero medir, quiero registrar un poco el tema de la velocidad y eso, por ejemplo, que tenga ese cuerpo. Bueno, entonces,
Digamos que se está moviendo acá. Bueno, y acá lo que se usa sería coordenadas polares, ¿sí? Es como registrar el movimiento en coordenadas polares. Supongamos que el cuerpo se está moviendo así. Obviamente siempre la velocidad es tangente a la trayectoria. Ahora, lo que yo hago nuevamente acá es definir dos vectores unitarios, ¿verdad? Parecido a esto, parecido, ¿verdad? Porque es un poquito diferente. ¿De qué se trata? Acá era E sub t y E sub n era tangente y normal a la trayectoria. Ahora no es precisamente tangente y normal. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿cómo se definen entonces? Este es el polo, ¿sí? El polo y eje polar, así como coordenadas polares. Entonces, desde acá, desde el origen, yo llevo una recta hasta la posición de la partícula y ahí voy a obtener, ¿qué cosa? Ahí yo voy a fijar lo que serían los vectores unitarios. Uno de los vectores que sería E sub r, ¿en dónde va a estar? E sub r va a estar acá. ¿Sí? Que sería la componente radial. ¿Ok? Entonces, eso sería E sub r y la perpendicular a S en la dirección antihorario, ahí está E sub tita. ¿Sí? Entonces, E sub tita y E sub r nuevamente son vectores unitarios que son perpendiculares entre sí. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? E sub r está ahora en dónde? Desde el polo llevo una recta, ¿sí? O una semirecta hasta la posición de la partícula. Entonces, ahí en esa misma dirección, saliente o alejándose, ¿verdad? Del polo, ahí está E sub r. Y luego en sentido antihorario, ahí voy a obtener E sub tita, ¿sí? Nuevamente, como les dije, E sub r y E sub tita son vectores unitarios. Son entonces vectores unitarios. Ahora, ¿cómo yo voy a tener sus velocidades? Vamos a ver un poco eso. ¿Cómo sería para obtener las velocidades en función de estos vectores? Ahora se dan cuenta ustedes que E sub r no necesariamente va a ser en la dirección de la velocidad, porque la velocidad siempre es en la dirección tangencial. En algunos casos puede coincidir, ¿verdad? En algunos casos justamente puede coincidir que la velocidad sea en la dirección de E sub r, pero eso no va a pasar siempre, ¿sí? Va a ser solamente casos particulares, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo se haría entonces en este caso la velocidad? Primero, para este caso van a ver ustedes en la clase teórica que primero se define la posición. ¿Cómo sería para la posición? Por ejemplo, fíjense que la posición sería este vector R, ¿correcto? Esa es la posición donde está el cuerpo. Entonces, acá la posición no es otra cosa que R por E sub R. ¿Sí? Se dan cuenta que E sub R pues siempre va a ser en la misma dirección que el vector de posición, porque si yo traigo, por ejemplo, acá para otra posición por acá, E sub R va a estar así. Y este va a ser E sub tita, ¿sí? Y este va a ser el vector R. Por lo tanto, R puede ser una función del tiempo, que en algunos ejercicios nos da directamente R, que es función del tiempo, ¿sí? Este de acá, esa R es función del tiempo, ¿verdad? Entonces yo tengo ahí el vector R y con eso voy a poder hacer las demás deducciones. Bueno, entonces para la velocidad, ¿cómo va a ser? La velocidad sabemos que es derivada de R en función al tiempo, ¿verdad? Pero ahí nuevamente lo que les dije hace rato, de que esto va a tener que ser derivada con respecto al tiempo de ¿qué? De R por E sub R, ¿sí? Ya que hay ahí un producto.
Entonces, ahí la velocidad sería derivada de R con respecto al tiempo por E sub R más R por la derivada de E sub R con respecto al tiempo, ¿verdad? Acá se hace una deducción, este se descompone otra vez, ¿sí? Se hace una descomposición de esto para poder hacer la deducción y finalmente nos tiene que quedar entonces ¿cuánto? O qué expresión nos tiene que quedar ahí. Nos queda, en ese caso, R punto por E sub R más, acá nos va a quedar R por tita punto, ¿sí? ¿Por qué cosa? Acá la derivada de esto nos va a quedar ya un vector E sub tita, ¿sí? Entonces, esto viene a ser la fórmula de la velocidad si yo quiero medirlo en la componente, en las componentes radial y transversal, ¿ok? Bueno, entonces esto sería R punto. Bueno, perfecto. Si yo quiero hallar el módulo de la velocidad, porque algunos ejercicios, por ejemplo, me va a pedir eso, el módulo de la velocidad, fíjense ustedes que tendría que ser directamente esto. Como este es vector unitario y este es vector unitario, entonces los módulos vendrían a ser este y este. Pero como ellos son perpendiculares siempre, ¿sí? Como ellos son perpendiculares siempre, entonces yo sé de que directamente esto sería así. A ver, a esto se le suele llamar, a este de acá se le suele llamar también V sub R, que es la velocidad radial, y este que vendría a ser V sub tita, que es la velocidad en la componente transversal. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que si yo quiero hallar el módulo de la velocidad, ¿sí? La velocidad al cuadrado tiene que ser igual a V sub R al cuadrado más V sub tita al cuadrado, que básicamente entonces sería R punto al cuadrado más R tita punto al cuadrado, ¿sí? Se hace Pitágoras nomás directamente porque esto y esto pues son perpendiculares, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué no le hacemos caso a sub R y a sub tita? Porque son vectores unitarios. Entonces, esta expresión R punto y R tita punto ya vienen a representar los valores de la velocidad en esa componente. Bueno, eso si queremos hallar el módulo, porque alguna vez se pide, hallar la rapidez o hallar la magnitud de la velocidad, puede pedir en algún ejercicio. Bueno, ahora, ¿qué pasa con la aceleración? Bueno, sabemos nosotros que la aceleración no es otra cosa que la derivada de la velocidad en función al tiempo. Entonces, esto vamos a tener que derivar, este es un poquito más largo. Y finalmente, la aceleración, entonces, ¿cómo tiene que quedarnos? Acá nos tiene que quedar segunda derivada de R menos R tita punto, segunda derivada de R menos R tita punto al cuadrado, ¿sí? Esto multiplicado por E sub R, ¿sí? Más, un poquito largo esto, R, segunda derivada de tita, más 2 R tita punto por tita punto. Y esto en la dirección transversal, ¿sí? Y esta es la fórmula entonces de la aceleración. ¿Correcto? Este es largo, esto van a tener que ustedes memorizarse para el examen, ¿sí? Y acá, por ejemplo, si nosotros comparamos un poco con el movimiento circular, por ejemplo, van a darse cuenta de que también es aplicable, porque recordemos, movimiento circular es caso particular del movimiento curvilíneo. Por ejemplo, el polo estaría, si ponemos en el origen, fíjense nomás, para que vean nomás que también es aplicable. Si el polo está en el origen, E sub R, ¿en dónde estaría? E sub R sería este. Y E sub tita sería este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, para hallar E sub R, ¿qué es lo que hacemos? Acá está el polo y llevamos una semirrecta hasta la posición de la partícula que siempre se va a mover acá, ¿verdad? Sobre esta circunferencia. Entonces, E sub R tiene que ser esto y E sub tita tiene que ser esto.
Entonces, si yo quiero hallar, por ejemplo, supongamos que se mueve con velocidad constante, que no necesariamente también ocurre, ¿verdad? Está con aceleración constante, quiero decir. Entonces, si primero hallamos velocidad en la dirección radial, fíjense lo que vamos a tener. La velocidad siempre tiene que ser tangente a la trayectoria. Se dan cuenta que la velocidad no tendría que tener entonces componentes sobre eso R, porque la velocidad siempre va a estar acá, ¿verdad? Eso tiene que ser la velocidad. Entonces, acá, al mirar luego, se dan cuenta que es derivada de R. ¿Y qué pasa en un movimiento circular? El radio es constante. Entonces, al derivar, ya se va a ir este. Entonces, finalmente queda este nomás, ¿sí? Que es sub tita. Todo en la dirección de E sub tita, ¿sí? Entonces, fíjense que es R por tita punto. En el caso del movimiento circular, la derivada de tita con respecto al tiempo, ¿qué vendría a ser? Tita vendría a ser esto, ¿sí? Que es el ángulo que va formando con el eje polar, ¿verdad? Entonces, derivada de tita, con respecto al tiempo, recuerden siempre, tita punto o B punto o R punto, siempre ese punto es derivada con respecto al tiempo, ¿sí? No confundamos eso. Entonces, ese sería R por tita punto es omega para nosotros en el movimiento circular, ¿sí? Para el movimiento general, curvilíneo, omega para nosotros no existe. Entonces, este sería omega, R por omega por R, que es la velocidad tangencial justamente que nosotros decimos en el movimiento circular. Entonces, fíjense cómo se aplica esto. Si nos vamos al caso del movimiento circular, acá, segunda derivada de R, vendría luego a ser 0 ya, porque primera derivada luego ya de repente es 0. La aceleración tiene dos componentes, ¿verdad? Puede ser aceleración tangencial y normal. Entonces, lo que quiero que atiendan bien es lo siguiente. Fíjense, este se haría 0. Y acá queda un negativo, que es R, que tenemos, y tita punto al cuadrado, ¿sí? Tita punto es omega, y omega cuadrado por R. Omega cuadrado por R, ¿qué es para nosotros? Omega cuadrado por R es justamente aceleración centrípeta, ¿verdad? En el movimiento circular. Entonces, este es aceleración centrípeta. Pero, ¿por qué es negativo justamente acá? Fíjense cómo se corresponde el tema de los signos. Negativo porque E sub R pues, es siempre saliente, ¿verdad? Como alejándose del origen, ¿sí? Y la aceleración centrípeta siempre tiene que apuntar hacia el centro, por eso es negativo acá, ¿sí? Porque tiene que apuntar hacia acá. La aceleración centrípeta es hacia acá, ¿sí? Y E sub R es hacia acá. Por eso sería negativo. Entonces, esto es lo que nos da la aceleración centrípeta. Ahora, este de acá, este se anularía también porque tenemos R punto. R punto ya es 0 porque R es constante en el movimiento circular. Y se quedaría solo este. Sería entonces R por segunda derivada de tita. Segunda derivada de tita, ¿qué viene a ser para nosotros? Es la derivada de omega. La derivada de omega es alfa, aceleración angular, ¿verdad? O sea, aceleración angular por R. ¿Qué nos da esto? Aceleración tangencial, que justamente es en esta dirección de E sub tita. Bueno, entonces esto sería así rápidamente mirando un poco los conceptos y las fórmulas. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta acá? ¿O estamos todo bien? Señores, ¿ninguna consulta? Bueno, todo bien, dice ahí Juan Diego. Bueno, genial, entonces. Ok. Entonces, vamos a sacarle una foto a esto y ya comenzamos con los ejercicios. Vuelvo a repetir que todo esto en la clase teórica ustedes pueden ver otra vez la deducción así más detallada. Esto que yo hice fue solamente un resumen rápido de lo que son las fórmulas. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Ella está, le sacamos una foto y vamos a pasar
al primer ejercicio. Vamos a ver cómo podemos resolver. Desde la próxima semana va a empezar a ser más divertido las clases, porque entramos en la parte de cinemática de cuerpos rígidos, tema de centro instantáneo de rotación, aceleraciones relativas en cuerpos rígidos. Bueno, veamos entonces el ejercicio número 1. Veamos. El ejercicio número 1 dice, en la parte inferior de una circunferencia en el plano vertical, un avión tiene una velocidad horizontal de 315 millas por hora y se acelera a una velocidad de 10 pies por segundo al cuadrado. El radio de curvatura de la circunferencia es de 1 milla. El avión está siendo rastreado por radar en O. ¿Cuáles son los valores registrados de R punto, tita punto y tita punto, que es la segunda derivada, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo aplicamos el concepto que recién aprendimos a este caso. Bueno, primeramente vamos a dibujar entonces el sistema. Ahí hay un avión que estaba realizando un movimiento circular. ¿Sí? Si estaba, y acá tenemos nosotros un radar, que justo en ese momento registró el movimiento de ese avión, ¿sí? Estaba justamente por acá. Bueno. Entonces, así sería, ¿sí? El radio de curvatura nos da acá también, ¿verdad? El radio de curvatura, en ese caso era de 1 milla. Si este fuese el centro, entonces quiere decir que ρ sería igual a 1 milla. ¿Qué más nos da ahí? En el gráfico se observa que la distancia, o sea, podemos tener la distancia de cuál está, porque tenemos la distancia horizontal y vertical, ¿verdad? 2400 y 1800. Los 1400 era la horizontal, 2400, 1800. Pies. Bueno, como este sería para nosotros como el polo, ¿sí? Cuando nosotros con respecto a un punto medimos el movimiento, entonces este vendría a ser nuestro polo y nuestro eje polar vendría a ser este. ¿Sí? Este vendría a ser nuestro eje polar. Ahí. Entonces nuestra tita vendría a ser este. ¿Sí? Entonces el avión viene acá, realiza un movimiento circular ahí, ¿verdad? Entonces esta tita va a ir variando para distintas posiciones. Va a ir variando. Entonces esto sería componente radial y transversal. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos también como dato acá, que más tenemos la velocidad que estaba yendo a 315 millas por hora.
y acelera, dice, a tanto. Entonces, 315 millas por hora es la velocidad. Millas por hora y que está acelerando también a una aceleración de 10 pies metros por segundo. Entonces, pies por segundo al cuadrado. Esta es la situación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hallar? Tenemos que hallar nosotros acá, nos pedía acá los valores registrados de R punto, primera derivada de R, segunda derivada de R, y primera y segunda derivada también de tita. Eso es lo que nosotros tenemos que hallar. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Nos pide hallar R punto, R, tita punto, y segunda derivada de tita. Bueno, acá nosotros tenemos que recordar un poco las fórmulas. ¿Sí? Las fórmulas que recientemente vimos. ¿Sí? ¿Cómo es, por ejemplo, acá la velocidad? La velocidad, según lo que recientemente vimos, tendría que ser R punto por E sub R. ¿Sí? R punto por E sub R. Más R por tita punto por E sub tita. Esa es la fórmula de la velocidad, ¿verdad? Y de la aceleración va a ser un poco más largo. Segunda derivada de R menos R, tita punto al cuadrado. Segunda derivada de R menos R por tita punto al cuadrado. Esto sería por E sub R, ¿verdad? Y después vamos a tener R por segunda derivada de tita. R por segunda derivada de tita, más 2 por R punto tita punto. Esto sería por E sub tita. Eso sería entonces nuestra fórmula. Bueno, entonces veamos un poco cómo vamos a poder solucionar esto. Bueno, entonces, vamos a volver a dibujar un esquema de la situación y vamos a ver cómo se aplica entonces esto. Fíjense que lo que nos está pidiendo está acá. R, segunda derivada de R, esto nos pide, es también segunda derivada de tita, ¿sí? También nos pide este R punto y tita punto. Eso nos está pidiendo acá. Entonces, lo primero va a ser que hagamos un esquema de la situación, ¿sí? Nuevamente voy a dibujar entonces acá. Acá tenemos nosotros la partícula que nos interesa. Este se considera como una partícula, ¿no? ¿Sí? Y tenemos ahí su velocidad. Tenemos ahí su velocidad, ¿verdad? ¿Sí? Y tenemos también su aceleración. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es lo siguiente. Con respecto a este punto, vamos a trazar acá una semirrecta, ¿ok? Bueno, entonces, ¿en dónde va a estar acá E sub R? ¿Dónde le parece que va a estar? E sub R va a tener que estar acá, siempre saliendo. Ahí está E sub R. ¿Y E sub tita dónde va a estar? Tiene que estar ahí. Bueno, tenemos ubicado E sub tita y E sub R. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Tenemos que analizar nosotros, ver qué es lo que tenemos, ¿sí? Y a partir de ahí arrancamos. Este es nuestro eje polar.
y este viene a ser el ángulo θ. Bueno, entonces, ¿de dónde yo puedo sacar acá lo que me está pidiendo el ejercicio? Veamos primeramente la velocidad, ¿sí? Que es R punto por E sub R. Este es, obviamente, un vector. Ahora, apliquemos el concepto. ¿Esto qué viene a ser? Esto es la proyección de la velocidad. ¿En qué dirección? En la dirección radial, ¿sí? Recuerden que esto era, a todo esto, ¿cómo era que le llamamos? V sub R. ¿Y todo esto qué es? V sub θ. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Es la velocidad descompuesta en la dirección radial. Es decir, eso no es otra cosa que, a ver, voy a hacer un poco más chico este, para entender que es un vector unitario, también tiene que ser más chico. Si no, vamos a poner E sub θ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta velocidad que está acá, esta velocidad, esa es la velocidad, digamos, absoluta, hacia donde realmente se está yendo. Pero si yo descompongo esto en esta dirección, y así, si yo descompongo este acá, ¿qué es lo que obtengo? Esta velocidad que es la velocidad radial, ¿correcto? Es la velocidad radial. Entonces, esa velocidad radial, recuerden que este de acá, este vendría a ser θ también, ¿sí? Porque son ángulos correspondientes entre paralelos. Entonces, se dan cuenta que la velocidad radial es v por coseno de θ. ¿Correcto? Es v por coseno de θ. Pero a su vez, yo tengo esta velocidad yo ya tengo, porque este es dato, acá está, 315 millas por hora. θ puedo variarlo sin problemas porque tengo acá un triángulo rectángulo donde estos dos son catetos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá nosotros nos avivamos y decimos, pero la velocidad radial por fórmula también es igual a R punto. ¿Correcto? O sea, este de acá, el módulo, es igual a R punto. ¿Y qué pasa? Que esta velocidad yo puedo tener, o sea, tengo los datos, y este θ puedo tener sin ningún problema. Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo hallar el valor de R punto, que es una de las cosas que me estaba pidiendo el ejercicio. ¿Sí? ¿Se entiende eso, señores? ¿Todos están visualizando? ¿No hay ningún problema? Sí, Araceli dice que se entiende. Bueno, entonces voy a continuar. Héctor también. Bueno, entonces lo que hacemos es vuelvo a explicar, porque probablemente así nos descoloca un poco al ver la primera vez, ¿verdad? Pero es muy sencillo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo ya sé que la velocidad absoluta es acá, en esta dirección. Entonces, ahora, utilizando los conceptos que nosotros habíamos visto hace rato, yo sé que la velocidad se descompone de esta manera: R punto por E sub R más R por θ punto por E sub θ, ¿verdad? Definimos bien nuestros vectores E sub R y E sub θ, pusimos bien hacia dónde están ellos, ¿sí? Desde el polo, trazamos una recta, una semirrecta, ¿sí? Y ahí va a estar E sub R y perpendicular a él va a estar acá E sub θ. Entonces, ahí, hace rato justamente le insistí con este tema, ¿verdad? De que esto viene a ser V sub R. ¿Y qué es V sub R? Es la descomposición de la velocidad absoluta en la dirección radial. O sea, en la dirección de E sub R. Entonces, eso, si yo miro geométricamente, no es otra cosa que V por coseno de θ. Pero a su vez, por la fórmula, V sub R es igual a R punto. ¿Correcto?
Entonces, esto sacamos del gráfico y ahí ya respondemos al primer cuestionamiento, que es de R punto. Bueno, entonces, tita, ¿cómo yo puedo hallarlo? Voy a hacer algo muy sencillo. Yo sé que tangente de tita es 1800 sobre 2400. ¿Cuánto va a dar eso? La tita. ¿Cuánto me va a dar? 36,87 sale, profe. 36,87 grados, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a valer R punto? R punto va a ser, la velocidad, vamos a pasar todo a pies a pies, ¿verdad? Porque está en millas. Tiene que ser entonces 315. ¿Cuánto era el factor de conversión? 5200 y algo, ¿era? ¿Cuánto era de millas a pies? Voy a buscar 5280, ¿sí? Entonces es 5280, pero ¿qué ocurre? Que está en millas por hora y hay que pasar a segundos. Entonces dividimos por 3600, ¿verdad? Sí sería. Por coseno de 36,87 grados. Entonces a partir de ahí ya voy a poder obtener R punto. ¿Me puedes decir qué respuesta le sale acá? De 369,6. 369,6 sería esto ya pies por segundo. ¿Sí? Ahí tenemos entonces R punto. ¿Por qué pies por segundo? Porque es la derivada de R que está en metros con respecto al tiempo, que es segundo. Bueno, ahí ya está entonces R punto. Bueno, ahora, ¿alguien tiene idea de cómo hallar, por ejemplo, tita punto mirando esta velocidad? ¿Alguien tendría idea de cómo hallar esa tita punto? ¿Y no podrías igualar nomás también, profe, con la proyección de la velocidad en el eje donde está E sub tita? Así mismo, eso es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Lo único que hay que atender acá es una cosa, que es lo siguiente, que ahí está en la dirección negativa, ¿verdad? O sea que cuando yo descompongo este acá, si esta velocidad, yo lo descompongo, este vendría a ser V sub tita. ¿Sí? Este de acá, que es la velocidad transversal, ¿sí? La velocidad en la dirección transversal. Entonces, como este viene a ser acá tita, ustedes se dan cuenta que V sub tita, entonces vendría a ser V por seno de tita. ¿Sí? Entonces, bueno, dado ya el sentido, tendría que ser menos V seno de tita, ¿verdad? Hay que darle ya el sentido correspondiente. Entonces, eso es mirando acá geométricamente, pero por fórmula, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a, por la fórmula, esto es igual a R por tita punto. ¿Sí? R por tita punto. Ahí está el tema, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo la velocidad, tengo tita y tengo también la R, ¿verdad? Entonces, ¿la R cuánto va a valer? A partir de acá se puede hallar 2400 al cuadrado más 1800 al cuadrado. ¿Alguien puede decirme cuánto sale acá R? ¿Cuánto sale R? Pitágoras nomás. 3.000 ¿Cuánto? sale. 3.000. 3000. ¿Sí? Pitágoras nomás ahí. Entonces, fíjense que a partir de esto, yo ya puedo hallar directamente el valor de tita punto. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien podría decirme ya directamente? Esto ya en millas por seno de tita, que es seno de 36,87, y ya pasando a dividir por 3000, ¿cuánto va a salir tita punto?
¿Me pueden decir el resultado? Menos 0,092. Sería menos 0,092. ¿Sí Sí. sería? Radianes por segundo sería eso, ¿ok? Entonces ahí ya tenemos también el valor de tita punto. Bueno, perfecto. Entonces hasta acá todo tranquilo, ¿verdad? Fue muy sencillo hallar R punto y tita punto. Bueno, ahora sí vamos a ver el tema de aceleraciones, ¿sí? Porque segunda derivada de tita y segunda derivada de R pues aparece en la aceleración recién. Bueno, acá vamos a tener que hacer un análisis de las aceleraciones. Vamos a ver cómo nos queda. Bueno, acá la situación sería algo así. A ver, la aceleración pues va a haber en dos ejes ahora, eso hay que atender. Con la velocidad no hay problema porque la velocidad solamente va a ser en una dirección. Pero ¿qué pasa? Ahora pues hay aceleración tangencial, que es este, ¿verdad? Porque este está en un movimiento circular y este tiene aceleración tangencial, pero también tiene aceleración centrípeta. Entonces, ahí hay que atender muy bien. Bueno, yo voy a definir nuevamente acá mis vectores E sub R, que tiene que estar acá, y E sub tita tiene que estar acá. Siempre perpendiculares ellos, ¿verdad? Pero ahora hay dos aceleraciones, ¿verdad? Acá tenemos la aceleración tangencial, que vale ¿cuántos? Que vale 10 pies por segundo al cuadrado. ¿Sí? Y acá tenemos también la aceleración centrípeta, que vale ¿cuánto? La aceleración centrípeta es b cuadrado sobre r, ¿verdad? ¿Y cuánto va a salir esto? Podemos sacar nomás ya eso también cuánto sale. La velocidad es 315 millas por hora, que ya multiplicando por este vamos a tener el pies por segundo al cuadrado. Y lo dividimos en por el radio de curvatura, que es una milla. ¿Alguien me puede decir cuánto sale con eso la aceleración centrípeta? Entonces ya, para que tengamos eso, y ya en base a eso podemos hallar lo que se nos pide. Este sería tita, y este también sería tita. Bueno, a ver un poco cómo va a ser esto. Voy a borrar esto para ser un poco más espacioso, para que podamos ver bien la descomposición. Voy a hacerlo por acá. Ahí está. Bueno, ok. Entonces, ahí, esto que está acá, este R punto menos R por tita punto al cuadrado, ¿qué viene a hacer? Esto, atiendan bien acá. Esto es la aceleración, le llamamos aceleración radial, y este viene a ser la aceleración transversal. Ahora, ¿cuál es su aplicación en este sistema? Que esto de acá es la descomposición, recuerden siempre eso, esta es la descomposición de la aceleración absoluta en la dirección radial. O sea que si yo descompongo acá, yo descompongo
Estas son las dos aceleraciones que hay. Entonces, si ambos yo lo descompongo en la dirección radial, eso tendría que ser igual a segunda derivada de tita menos r por primera derivada de tita al cuadrado. Es decir, yo descompongo este acá. Acá. Lo descompongo. Y este también lo descompongo acá. Y teniendo en cuenta que este es el ángulo tita, de tita, este también es tita. Y este también tita, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta que la aceleración radial va a tener que ser igual a, voy a ponerlo acá. Aceleración radial es igual a esta aceleración tangencial por coseno de tita más aceleración centrípeta por seno de tita. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero a su vez, esta aceleración radial, ¿a qué tiene que ser igual? Esto tiene que ser igual a R, acá está, esta fórmula, segunda derivada de R, menos R por tita punto al cuadrado. Entonces, acá quiero que me atiendan bien. La aceleración tangencial yo lo tengo, vale 10 por segundo al cuadrado. Así que esto tengo, tita tengo. Aceleración centrípeta puedo sacar sin ningún problema, ¿sí? Tita tengo, acá R tengo y tita punto también ya tengo. Entonces, ¿cuál es la única incógnita que tengo ahí? Es la segunda derivada de R. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo despejar y sacar el valor de la segunda derivada de R. Entonces, ¿cómo nos va a quedar acá? Aceleración tangencial vale 10. Entonces va a ser 10 coseno de tita. Más la aceleración centrípeta sería la velocidad al cuadrado sobre R. Sobre el radio de curvatura. Por seno de tita. ¿Sí? Y esto va a ser igual a segunda derivada de R menos R, que vale 3000. 3000 por tita punto elevado al cuadrado, que sería 0,092 elevado al cuadrado. Entonces, a partir de ahí, yo ya voy a tener la segunda derivada de R. Y según tengo acá, esto tiene que salir 57,9 10 por segundo al cuadrado. De esta manera, entonces, ya tengo el resultado de la segunda derivada de R. ¿Sí? Porque esto pues yo tengo. Esto hay que pasar nada más a pies por segundo. ¿Sí? Esto también hay que pasar a pies. El radio de curvatura que tengo acá, que vale 1 milla. Entonces, a partir de eso, ya tengo la segunda derivada de R. Bueno, ¿está todo claro hasta acá, señores? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Nadie tiene consultas? ¿Todo bien entonces hasta acá? Bueno. Ahora, continuando entonces con esto, mismo concepto. ¿Esto qué viene a ser? Esto es la aceleración en la dirección transversal, o sea, la aceleración absoluta descompuesta en la dirección transversal. Esta acá puso otra vez, tiene que ser E sub tita. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Fíjense que da pues lo mismo, yo hice acá dos descomposiciones, pero da pues lo mismo que vos agarres la aceleración centrípeta y tangencial, sumes, halles una absoluta y luego esa absoluta descomponer. Pero al peor pues eso, nos va a llevar más trabajo. Es directamente los dos vectores descomponer en la dirección radial, que da exactamente lo mismo y es más fácil. Bueno, ahora, si nosotros descomponemos acá la aceleración tangencial y centrípeta, entonces fíjense bien acá qué es lo que va a ocurrir. A ver, esta es la dirección de E sub tita.
Entonces acá, si la aceleración tangencial yo lo descompongo en esa dirección, obtendría esto. Acá. ¿Sí? Esta va a ser la descomposición ahí. ¿Sí? Y que este tiene que valer tita. ¿Sí? Acá, fíjense que la descomposición de esta aceleración es negativa, mientras que esta va a ser acá positiva. ¿Sí? Va a ser positiva ahí eso. Entonces, si yo miro eso, acá voy a encontrarme de que la aceleración transversal, que es la aceleración transversal tiene que ser, según el gráfico, según la geometría, tiene que ser aceleración centrípeta por coseno de tita. Pero este tiene que ser negativa, entonces debe ser menos aceleración tangencial por seno de tita. ¿Sí? Esto es mirando la geometría acá de esta situación. Pero por la fórmula yo sé que esto es R por tita punto, segunda derivada, punto punto, más 2 por derivada de R por derivada de tita punto. Entonces, mirando esto de acá, yo me doy cuenta que aceleración centrípeta yo ya lo tengo, ¿verdad? Sería acá, aceleración centrípeta es b cuadrado sobre rho por coseno de tita, ¿ok? Menos la aceleración tangencial, que vale 10. 10 por seno de tita. Y esto es igual a R, que tengo, 3000. Luego, ojo, esta R no es radio de curvatura, por eso diferencio acá, pongo ρ cuando me refiero a radio de curvatura. Esta R es la distancia que se encuentra del polo, la distancia que la partícula se encuentra del polo. Bueno, por segunda derivada de tita, que es lo que justamente estoy queriendo, más 2 por primera derivada de R. Yo lo tengo eso, ¿verdad? Que está acá, 369,6. Por la primera derivada de tita, que sería igual a, en este caso es negativo, ¿verdad? Yo no tengo más acá espacio, así no voy a poner tita punto. Bueno, que yo ya lo tengo. Entonces, a partir de ahí, fíjense que yo puedo despejar y voy a obtener ahí la segunda derivada de tita que me tiene que salir. ¿Cuánto tiene que salir? 0,0315. 0,0315 radianes por segundo al cuadrado. Bueno, entonces, este tiene que ser el resultado de tita 1. Ok. Así sería entonces esto. ¿Quedó todo bien claro, señores? ¿Alguien tiene alguna consulta que quiera hacer? Sí, profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo supiste que la aceleración que te da como dato era la tangencial? Porque dice que se acelera a tanto. O sea, viste que te dice, te da una velocidad de tanto y se acelera a tanto. Entonces, más o menos se entiende que esa velocidad que tiene es la que va aumentando, es la que va acelerando. ¿Sí? Pero tenés un poco razón en el cuestionamiento, ¿verdad? No dice demasiado claro, pero yo lo entiendo de esa manera. Que te da velocidad de tanto y que está acelerando a tanto. Entonces, acelera esa velocidad que está trayendo. ¿Entiendes? Ah, ok. Dale, gracias, profe. Pero es un tema, por ejemplo, si en el examen, ¿verdad? Si sale, es como para preguntar, ¿verdad? Que se aclare bien. Sí, gracias, profe. ¿Sí? Sí, la normal, acá lo que dice Juan Matías, la normal le cambia de trayectoria normal a sí mismo. La aceleración normal solamente le cambia de trayectoria, no hace variarlo de módulo. Bueno, ok. ¿Alguna otra duda que les surja
en este ejercicio? Ahora estoy viendo los mensajes. Se le salía un poco entrecortado. ¿A todos les sale así o era solo a un alumno? Mi internet es una porquería. Entonces quiere decir que la calor es el problema. Voy a probar un poco desconectándome del wifi a ver un poco si mejora. Ahí me conecto desde un paquete de datos nomás. ¿Qué tal ahí? ¿Mejora o es la misma cosa? Para hallar Tita, 2 puntos, pasa todo al sistema internacional, dice Héctor. Sí, hay que pasar todo porque o si no se nos va a mezclar todo o nos van a salir valores extremadamente pequeños y es que vos no pasás al sistema internacional porque este tendría que salirte por hora. Viste que esta velocidad pues está así, millas, pero también está en hora. Es como tener en kilómetros por hora. ¿Sí? Y hay que pasar en el caso del sistema, o sea, realmente no es sistema internacional porque queda en tierra, es sistema anglosajón nomás todavía. Pero en vez de milla pasamos a pies, ¿sí? Y en vez de hora pasamos a segundo. Siempre hay que tratar de dejar en pies por segundo. Es el sistema más utilizado, o sea, el sistema anglosajón, el sistema estadounidense, es muy común que se dejen los resultados en pies y segundos, ¿verdad? Algunas veces los datos también te dan en pulgadas, ¿sí? Entonces, esa pulgada normalmente pasamos otra vez a pies, ¿sí? Y la relación es 1/12, ¿verdad? Con pies con pulgada. Es como el metro por segundo. Ellos lo que utilizan ahí es el pies por segundo. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra duda antes de avanzar? Voy a sacarle foto a esto. Bueno, ya está entonces el ejercicio número 1. Vamos a pasar al ejercicio número 2. Dice, el movimiento bidimensional de una partícula se define por las relaciones R y θ, donde A y B son constantes. Determine la magnitud de la velocidad y la aceleración en cualquier instante y el radio de curvatura. Y dice, ¿qué conclusión puede sacar con respecto a la trayectoria de la partícula? Bueno, este segundo ejercicio es de un esquema un poco diferente a este, ¿verdad? Vamos a ver un poco. O sea, se encara de diferentes maneras. Si ustedes estos dos ejercicios entienden bien, después todos los demás ejercicios ya les va a parecer sencillo. Este ejercicio 1, en muchos ejercicios se usa este tema de mirar la velocidad absoluta o la aceleración absoluta, luego eso descomponer en la dirección radial y transversal, y luego directamente igualamos a la fórmula y despejamos lo que nos pide, ¿sí? Se usa mucho esta forma de solución de ejercicios. Bueno, entonces pasamos ahora al ejercicio número 2. Bueno, entonces R es igual a 2A coseno de θ.
tenemos una partícula donde se nos da las funciones de R, ¿sí? Es como que nosotros tengamos así, ¿verdad? Eje polar, y tenemos una partícula que se está moviendo acá y nos da la función R, que en realidad es la distancia de esa partícula al polo, ¿verdad? Y nos da también la función θ, ¿sí? Entonces, R es igual a, era 2a coseno de θ. ¿Sí? R es 2a coseno de θ. Y en donde θ, a su vez, es otra vez bt cuadrado, ¿verdad? Bt cuadrado sobre 2. ¿Sí? Esa es θ. Bueno, algunas veces esta R nos da función directa del tiempo, pero en este caso nos da función de θ, ¿sí? Pero no pasa nada. Fíjense que θ, por ejemplo, ustedes podrían llevar acá y ahí R se convierte ya también en función del tiempo, ¿sí? Y o si no, θ alguna vez es función de R, como sea. Pero cuando ahí apliquen las fórmulas, recuerden siempre cálculo vectorial. El tema de las derivadas, la regla de la cadena y eso. Tienen que aplicar ahí. ¿Sí? Porque es un error muy típico que acá, por ejemplo, derivan R y derivan ya con respecto a θ nomás. Entonces, ese tipo de cosas hay que atender. Entonces, lo primero que se nos pide es, A y B dice que son constantes. Determinen la magnitud de la velocidad y la aceleración en cualquier instante. Bueno, entonces, nuevamente acá tenemos que aplicar nuestra fórmula. La velocidad, ¿a qué es igual? Sabemos nosotros que, o sea, acá voy a poner hallar, lo que nos pide hallar es velocidad y aceleración en cualquier instante. O sea, en cualquier instante significa en función al tiempo lo que nos está pidiendo, ¿verdad? Y también nos pide R, o sea, ρ, el radio de curvatura. Y también nos pide determinar qué conclusión puede sacar acerca del movimiento, o sea, qué tipo de movimiento, qué es lo que está haciendo, cómo se está moviendo esa partícula. Y vamos a ver eso. Bueno, entonces lo primero, fórmula. A ver, velocidad, como pide velocidad y aceleración, obviamente vamos a utilizar las dos fórmulas. La velocidad, ¿a qué es igual? Sería igual a R punto por E sub R más R por θ punto por E sub θ, ¿verdad? Primeramente vamos a utilizar esta fórmula. Muy bien, veamos entonces a qué podemos llegar con esto. Bueno, a ver, primero, yo necesito esta velocidad, ¿sí? Hace rato, en el ejercicio anterior, a nosotros se nos daba ya la velocidad, por ejemplo, no nos daba una función, por ejemplo, como esta, ¿verdad? Es un ejercicio diferente, el estilo es diferente. En este caso, nos da R y nos da θ. Entonces, ¿cómo yo puedo hallar la velocidad? Directamente haciendo la derivada de R y la derivada de θ. Con eso ya voy a poder saber cuánto vale la velocidad. Entonces, a ver un poco. Para eso voy a hallar, como también me pide la aceleración, que es segunda derivada de R, menos R por segunda derivada de θ, elevado al cuadrado, entonces sería E sub R, más, acá tendría que ser R punto por segunda derivada de R, más 2 por R punto θ punto. Bueno, entonces, sí o sí yo voy a necesitar cada uno de estos términos, ¿verdad? Segunda derivada de R, todo esto. Segunda derivada de θ. Entonces, yo voy a hacer nomás ya lo siguiente. Antes de comenzar, voy a hallar ya todita la primera y segunda derivada tanto de R como de θ, ¿verdad? Entonces ahí ya, ya después voy a ir aplicando en las respectivas fórmulas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Debe ser R nomás porque es R por segunda derivada de θ. Bueno, primera derivada de R, R punto.
Recuerden una cosa, que esto es derivada de R con respecto al tiempo. Entonces, si yo derivo esto, este es constante, el 2A no afecta en nada. Y acá va a ser menos seno de tita, pero ojo con esto. Esto tendría que ser, porque acá se suelen equivocar que derivan esto y ya está. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Este pues es tita, y vos no estás derivando con respecto a tita, ¿sí? Entonces, hay regla de la cadena, tiene que ser otra vez por la derivada de tita con respecto al tiempo. No se olviden de este término, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, eso es tita punto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda menos 2A seno de tita por tita punto, ¿sí? Entonces, esto es lo que no se tiene que olvidar, porque algunos derivan hasta acá nomás, porque vos estás derivando con respecto al tiempo, no con respecto a tita. Ahora, entonces, si hallamos tita punto es la derivada de tita con respecto al tiempo. Entonces, al rato les dije, cuando aparece un punto, siempre es derivada con respecto al tiempo. Entonces, acá esto va a ser la derivada de este, que va a ser b sobre 2 por 2t. Y ahí ya no hace falta más derivar con respecto a nada, porque la variable independiente ya es justamente t. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es b por t. ¿Ok? Ya tenemos entonces ahí tita punto, b por t. Con esto, para dejar todo en función al tiempo, porque viste que acá dice en cualquier instante, todo tenemos que dejar en función al tiempo. Entonces, esto, r punto, vamos a dejarlo entonces de esta manera. Como este es b por t, y si yo lo llevo acá, ¿esto cómo va a quedar? 2a por seno de tita, ¿sí? Por 2AB yo podría haber escrito acá, 2AB por seno de tita, ¿sí? Por t. Ahí está. Bueno, este sería entonces R punto. Ahora, si yo sí o sí voy a necesitar segunda derivada de R, por ejemplo, ¿verdad? No me voy a salvar de eso. Profe, R punto es negativo. ¿Qué pasó? R punto es negativo. Negativo. Bueno, acá mismo, si yo ya quiero hallar la velocidad, ya puedo hallarlo, ¿verdad? Porque esto nomás yo necesito para hallar la velocidad. Entonces, fíjense, la velocidad como vector sería entonces R punto, que vale 2AB seno de tita, ¿verdad? 2AB seno de tita, y a eso tendríamos que, vamos a hacer lo siguiente, negativo por E sub R, más R por tita punto, ¿verdad? Y R, ¿cuánto vale? 2A coseno de tita. ¿Por qué cosa? Por tita punto, pero tita punto es B por T. Entonces, todo esto multiplicado por E sub tita. Esto sería aplicando la fórmula que vimos acá. Pero el problema a mí no me pide precisamente así como vector, sino que me pide la magnitud, algo así pide, ¿verdad? Acá vamos a ver cómo pide. Dice determine la magnitud de la velocidad, o sea que sería el valor de la velocidad. Entonces, acá, si yo quiero hallar la velocidad, recuerden que estos son componentes que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Entonces, b cuadrado tendría que ser este al cuadrado, que va a ser ¿cuánto? 4a al cuadrado b cuadrado por seno cuadrado de tita por t cuadrado, ¿sí? Y acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto es así lo mismo, que sería 4a al cuadrado b cuadrado por coseno cuadrado de tita por t, ¿sí? Entonces, b cuadrado, acá, si es que yo factorizo esto 4a cuadrado, b cuadrado, t cuadrado, ¿qué nos va a quedar adentro? Va a quedar seno cuadrado de tita más coseno cuadrado de tita, que es igual a ¿cuánto? Eso es igual a 1, ¿verdad? Entonces, a partir de acá, si yo saco la raíz cuadrada, a partir de ahí yo ya tengo la velocidad, que sería entonces 2a por b por t.
Ahí está. La velocidad entonces en función al tiempo. Ya lo tengo ahí. Sería la velocidad en función al tiempo. La velocidad que obviamente siempre es tangente a la trayectoria. Bueno, hasta acá. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Ninguna, profe. ¿Estamos todo bien? ¿Todo tranqui entonces? La Bueno, velocidad sería positiva en este caso. y viste que pide el módulo. La magnitud cuando dice pues el módulo de la velocidad, así que sea positivo o negativo ahí no nos interesa. ¿Se entiende? Sí, gracias. Pide el módulo nomás. Bueno, ahora entonces, nos vamos a la aceleración. Obviamente, para la aceleración ya voy a necesitar segunda derivada de R y segunda derivada también de θ. Entonces, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Derivamos R. R ya era igual a este, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser acá la derivada, la segunda derivada? La segunda derivada pues sería la derivada de R punto con respecto al tiempo, ¿sí? Este tenemos que derivar. Entonces ahí tenemos como constante menos 2AB que no entra. Ahora, θ y t son variables, ¿sí? Entonces hay que hacer acá un producto. Entonces, ¿cómo va a ser ahí? La derivada de seno por este sin derivar. Entonces va a ser coseno de θ por t, ¿sí? Y después más seno de θ, coseno de θ, ojo acá, no olvidarse. Coseno de θ, ¿sí? Ahí yo derivé θ. Entonces, derivo coseno de θ, pero por ¿qué cosa hay que multiplicar? Si yo hago acá más seno de θ por 1, así esto estaría bien. ¿Eh? ¿Qué me dicen de esto? Ahí esto estaría bien, señores. No, profe. ¿Por qué? ¿Qué le falta? Le falta la derivada de θ. Exactamente. Eso hay que atender siempre acá. Porque yo acá derivé seno de θ, ¿ok? Pero cuando yo derivo una variable, ¿sí? La que no contenga precisamente a esa derivada, a esa variable, entonces tenemos que multiplicar siempre. Acá, derivé θ, pero debo multiplicar por θ punto, ¿sí? Que es la derivada de θ con respecto al tiempo. No puedo escribir así. Derivo coseno de θ, pero multiplico por derivada de θ con respecto al tiempo. Más ahí el seno de θ, que es seno de θ sin derivar, por la derivada de t, que es con respecto a t. Por eso que queda 1. Entonces, finalmente, ¿cómo lo que queda la segunda derivada de r? Va a quedar menos 2AB por coseno de θ por la derivada de θ con respecto a t, ¿cuánto sería? Ese es θ punto, que ya habíamos hallado, b por t. Profe, Entonces queda, sí, ahí no te falta t también. ¿en dónde? Y en coseno de θ por la derivada de θ por t. Coseno de θ por la, sí, acá, que es el sin derivar, ¿verdad? Sí mismo. Por t. Más seno de θ por 1. Sí. Bueno, entonces derivada de θ con respecto al tiempo era b por t. Entonces acá ya nos va a quedar b por t cuadrado por coseno de θ más seno de θ. Bueno, esto es entonces lo que tenemos de la segunda derivada de θ. Ok, perfecto. Entonces hasta acá no hay ningún problema. Ahora,
si nosotros vamos hallando ya por partes cada uno de estos, R por tita punto al cuadrado, ¿a qué va a ser igual ahí? Para no escribir después todo una de las fórmulas, porque va a ser demasiado largo. R por tita punto al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Voy a ir escribiendo nomás ya acá. R, ¿cuánto vale? R vale 2A coseno de tita, ¿verdad? Por tita punto al cuadrado sería B cuadrado por T al cuadrado, ¿correcto? Bueno, entonces ya tengo también esa expresión. Bueno, ahora, segunda derivada de tita. Ese sí no hay ningún problema, porque primera derivada de tita, ese sería así. Derivada de tita punto con respecto al tiempo. Sería volver a derivar ese nomás, que ya es directamente B, ¿verdad? Ahí no tenemos ningún problema. Bueno, entonces, con esto, ¿cómo nos va a quedar? Ah, lo que nos va a faltar acá es este también, ¿sí? 2R punto, no, R punto por tita punto, ¿cómo nos va a quedar? Tiene que ser 2 por R punto, que es menos 2AB por seno de tita por T. Por tita punto que vale B por T. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Sería menos 4A, si cometo cualquier error algebraico, dice menos más. Menos 4AB, porque son muchas expresiones y en cualquier momento podemos equivocar. Menos 4AB, B cuadrado sería, ¿verdad? Porque acá hay B y acá también hay B. 4AB cuadrado, seno de tita por T cuadrado. Eso sería entonces 2R punto tita punto. Bueno, entonces, para poder hallar la aceleración, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Esto va a ser un poco largo, porque la aceleración, ¿verdad? Su módulo va a tener que ser aceleración al cuadrado, va a tener que ser, a ver, segunda derivada de R es esto. Tiene que ser, fíjense que va a ser largo esto. Tiene que ser menos 2AB al cuadrado. Si yo pongo todo esto, sería menos 2AB por B T cuadrado por coseno de tita más seno de tita. Esto es solamente la segunda derivada. Y a eso hay que restarle menos este de acá, R por tita punto al cuadrado, que va a ser 2A coseno de tita B cuadrado por T cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado, porque esa es una componente recién. Más, ahí, la otra componente, ¿cómo va a ser? Un poquito largo, por eso le decía. R por tita punto punto. R, que es 2A coseno de tita. 2A coseno de tita por la segunda derivada de tita. Eso sí es corto. La segunda derivada de tita es solamente B. ¿Ok? Acabo de escribir esta expresión. Más 2R tita punto por tita punto, que acabo de poner acá. Que como es negativo, entonces iba a ser menos 4AB cuadrado seno de tita por T cuadrado. Y todo esto elevado al cuadrado. Bueno, imagino que acá operando con esto, algo vamos a poder simplificar, algo vamos a poder hacer. Bueno, entonces, para no perder demasiado el tiempo con esto, desarrollando esto, porque es simplemente álgebra y un poco de trigo, esto le va a salir, voy a poner directamente, A tiene que salir 2AB por la raíz cuadrada de 1 más 4B cuadrado, por T a la cuarta, ¿sí? Porque ya no voy a tener más los espacios acá para resolver esto. Pueden verificar ustedes después esto. Entonces,
Con eso voy a poder ya obtener el valor de la aceleración en función al tiempo. Bueno, perfecto. Ahora que ya tengo esta aceleración, ¿qué era otra cosa que pedía el ejercicio? Lo otro que pedía era el radio de curvatura, ¿sí? ¿Alguien tiene idea de cómo hallar el radio de curvatura acá? ¿Nadie tiene idea? Porque el radio, bueno, en la parte donde aparece radio de curvatura es en la fórmula de la aceleración normal, ¿verdad? O sea, en esa componente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando al principio vimos componente radial y componente tangencial y normal? Ahí lo que aparecía esa fórmula, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, eso que dijiste nomás que podíamos proyectar como hicimos antes. Exactamente, pero acá fíjense que cuando trabajamos en la coordenada radial y transversal, en ninguna parte aparece la componente, la expresión b cuadrado sobre ρ, ¿verdad? Que es radio de curvatura. Y acá este cuerpo no podemos decir que esté en un movimiento circular precisamente, ¿verdad? O sea, no podemos asumir nosotros acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí hay que hacer un análisis de la situación y atender lo siguiente. Fíjense nomás ustedes que en este caso, voy a llevar un poquito más hacia acá, porque acá ya no me va a dar mucho espacio. Si yo tengo, por ejemplo, este cuerpo que se está moviendo en esta trayectoria, bueno, yo sé que su velocidad está acá, ¿ok? Bueno, si yo acá defino las componentes radial y transversal, sería este es E sub t y este es E sub n. Perdón, E sub r y E sub θ. Bueno, pero también están los versores, que son los siguientes. Los versores que son E sub t y E sub θ, ¿verdad? Bueno, ahora de las componentes, perdón, E sub n. Ahí está. Bueno, por ahí es que yo voy a poder utilizar una relación. A ver, ¿cómo era la velocidad en componente tangencial y normal? Según lo que hace rato nosotros habíamos visto, es de que la aceleración es igual a ¿qué? Un componente tangencial y normal. Recordemos esto, que la aceleración es igual a ¿qué cosa? Es la velocidad, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Esto sería por E sub t más ¿qué cosa? Más b cuadrado sobre ρ por E sub n. Entonces, acá es donde quiero que me atiendan bien. Esto que está acá, que está acá es la derivada de la velocidad en función al tiempo. ¿Y esto qué viene a hacer? Esa es la aceleración tangencial realmente, porque es la derivada de la velocidad tangencial en función al tiempo. Entonces, a partir de acá,
ustedes saben que la aceleración, el módulo de la aceleración va a tener que ser igual a v punto elevado al cuadrado más v al cuadrado sobre rho. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Todos están de acuerdo conmigo con esto? ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se entiende bien? ¿De dónde está saliendo esto? Ahora, hace rato vimos en componente tangencial y normal, esta era la fórmula de la aceleración. Acá, este ejercicio es interesante porque mezclamos los dos sistemas, ¿verdad? Tanto radial transversal y tangencial y normal. Esto nosotros vimos hace rato. Bueno, entonces yo sé que el módulo de la aceleración es este al cuadrado más este al cuadrado. También es este al cuadrado más este al cuadrado, pero es en otro sistema, porque esto puede ser algo así. Digamos que yo la aceleración, por ejemplo, tengo así. Esta es la aceleración, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo podría decir que esto es la suma entre este vector y, por ejemplo, podría ser también a ver, si tomamos, tendría que ser la suma, ¿verdad? Entonces, tendría que ser, esto tendría que ser perpendicular precisamente, sino que tendría que ser, por ejemplo, uno acá, y podemos ponerlo también algo así, ¿sí? Donde esta sería la aceleración, por ejemplo, radial, y esta es la aceleración transversal. Pero ¿qué pasa? Si yo elijo de otra manera mi sistema, que es con las componentes tangencial y normal, esto bien también pudo haber sido algo así. Por ejemplo, que esto sea este concepto lo van a utilizar también, o sea, esta técnica de mezclar los sistemas en la parte cinemática de cuerpos rígidos. O sea, por ejemplo, podría ser la aceleración en la dirección tangencial y esta puede ser, por ejemplo, la aceleración normal. Entonces, ¿qué es lo que estoy teniendo acá? Lo que estoy teniendo es dos descomposiciones diferentes nomás de la aceleración absoluta. Pero la aceleración absoluta pues siempre es la misma. Entonces, si yo hago a sub r al cuadrado más a sub tita al cuadrado, eso es lo mismo que aceleración normal al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. ¿Por qué? Porque ambos me dan, ¿qué cosa? Ambos me dan la aceleración absoluta. Eso es lo que está pasando ahí. Por eso que yo, en principio, para hallar el módulo de la aceleración, era que apliqué este concepto, radial al cuadrado más aceleración transversal al cuadrado. Y ahí obtuve esta aceleración. Ahora, por una cuestión particular nomás que el ejercicio me pide acá hallar rho. Entonces, rho, pues, el radio de curvatura no aparece en ninguna parte de la fórmula con componente radial y transversal. Por eso utilizo este sistema. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Que la aceleración ahora, en vez de utilizar este de acá, ahora utilizo este, que es normal y tangencial. Eso es lo que está pasando acá. Ahora entonces, ¿a dónde me va a llevar esto? Bueno, atiendan muy bien acá. Fíjense que este es derivada de la velocidad en función al tiempo. Y eso yo lo puedo hallar sin ningún problema. ¿A partir de dónde? A partir de acá. Fíjense que la velocidad tangencial yo lo tengo en función al tiempo. Entonces, la derivada de esa velocidad yo lo puedo tener a partir de acá directamente. V punto, que es la derivada de la velocidad en función al tiempo,
no es otra cosa que directamente nos va a quedar 2AB. Entonces yo tengo este de acá, sin ningún problema. Y a partir de ahí la aceleración también tengo. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Esta aceleración, yo ya lo tengo en función al tiempo. Si elevo al cuadrado, ¿cómo me va a quedar? 4a al cuadrado por b cuadrado por 1 más 4 b cuadrado t a la cuarta. ¿Sí? Ya este al cuadrado. Más b punto al cuadrado, que está acá, que es 2ab. Entonces ya va a quedar igual a 4a cuadrado b cuadrado más b cuadrado sobre rho. Entonces, b cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Acá tiene que ser b cuadrado, voy a poner así. B cuadrado sería ya b a la cuarta, realmente, ¿verdad? B a la cuarta sobre rho cuadrado. Y b a la cuarta, si yo elevo a la cuarta, sería 2 a la cuarta es 16, ¿verdad? Entonces va a ser 16 a la cuarta, b a la cuarta, t a la cuarta, sobre rho al cuadrado. Entonces, a partir de acá, ¿cuál es mi única incógnita? Va a ser rho al cuadrado. Entonces, a partir de ahí voy a despejar un poco, a ver qué pasa. Entonces, acá, ¿cuánto nos va a quedar? Si yo desarrollo, va a ser 4a cuadrado, b al cuadrado, más 4 por 4 va a ser 16 a cuadrado b a la cuarta por t a la cuarta. Cualquier error que cometa, me avisan por favor. Entonces esto va a ser 4a al cuadrado b al cuadrado más 16 a la cuarta b a la cuarta por t a la cuarta sobre rho cuadrado. Bueno, acá vemos rápidamente que 4a cuadrado b cuadrado se va a ir con este. Entonces ya nos quedan estas expresiones nomás ya. ¿Qué va a pasar ahí? 16 se va con 16. T a la cuarta va con T a la cuarta. B a la cuarta va con B a la cuarta. Y acá lo que va a quedar, pues es a la cuarta. ¿Sí? Este es a la cuarta y este es al cuadrado. Entonces este se va a simplificar y este va a quedar 2. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar ahí? Ojo, que este estaba simplificando como producto. Entonces esto va a quedar 1 igual a al cuadrado sobre rho. Rho que era el radio de curvatura. Entonces esto va a quedar, este es al cuadrado. Entonces, ¿qué nos queda? Rho al cuadrado igual a cuadrado. Entonces, ¿qué nos salió acá? Que rho es igual a. O sea que es una constante. ¿Sí? Que es una constante. Entonces, ahí tenemos ya el resultado del radio de curvatura, que era lo que nos pedía justamente el ejercicio. Y acá el ejercicio también pedía determinar qué pasa con el movimiento de la partícula. O sea, cuál es la trayectoria. ¿Y qué podemos concluir a partir de esto? Que el radio de curvatura sea una constante. ¿Qué podemos concluir a partir de eso? Es una circunferencia. Es una circunferencia, claro. Eso es lo que estaba pasando ahí. ¿Sí? Es una circunferencia. Entonces, lo que concluimos de esto es que el movimiento de la partícula es circular. ¿Sí? Es circular. ¿Y por qué entonces R va variando todo eso? Porque en realidad, no sé si se van a recordar ustedes de coordenadas polares, que el movimiento sería entonces algo así. Ven que es 2a coseno de tita. ¿Sí? Y ese era cuando el polo está sobre la circunferencia. ¿Sí? Era así. Y donde este viene a ser tita, ¿verdad? Y este es R. ¿Sí? Que es la posición donde está la partícula.
Entonces, fíjense nomás cuando, y en donde el radio es justamente A. ¿Sí? Si este radio es A, ¿qué va a pasar? Fíjense que la ecuación pues es 2A coseno de tita, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando tita es igual a 0? Cuando tita es igual a 0, R va a ser 2A, claro, porque va a ser igual a su diámetro que va a estar acá. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y cuando tita sea 90 grados, ¿sí? Cuando tita sea igual a 90 grados, ahí R va a ser 0. Y entonces se mueve en un movimiento circular así. Eso es lo que está pasando acá. Bueno, ¿se entendió todo bien, señores? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna consulta? Profe, Sí. yo podría usar R segunda también ahí y saldría lo mismo. R segunda, ¿en dónde? Para hallar Rho. Ah, para hallar Rho. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo aplicaría? No, y O sea, viste lo que vas que, a... Sí, viste que va a tener la fórmula V prima, de B punto, ¿sí? sí, V punto. Ujú. Y V punto es lo mismo que R punto punto, ¿o no? No, no precisamente. No, R punto punto no. O sea, lo que vos tenés es que la derivada de B lo que te da es la aceleración en la dirección tangencial. Porque viste que esa es una función del valor de la velocidad. O sea, V, este es el valor de la velocidad en función o sea, en la dirección tangencial. Y si vos derivas eso, lo que obtenés es la aceleración en la dirección tangencial, ¿sí? Entonces, lo que podés sacar en todo caso es que, a ver, R, la segunda derivada que te sale, no te va a salir 0 tampoco. No. ¿Me puedes explicar un poco mejor otra vez tu idea? No, ya entendí, profe, ya. ¿Ok? Está bien lo que me dijiste. Estaba confundiendo. Bueno, dale. Estamos entonces de acuerdo ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ok. Entonces, como le dije, hay dos ejercicios más que están, creo que en aula, que justamente ya había dado una clase grabada de eso. Entonces pueden verlo también ahí cómo se resuelve. Con estos dos ejercicios ustedes ya van a poder encarar cualquier otro tipo de ejercicio. ¿Ok? Entonces, si no hay más consultas, hasta acá llegamos y nos vemos el próximo miércoles. Saludos a todos. Chau, chau. Adiós, profe.